Señor, por favor, salve a mi hijo. El príncipe llora al escuchar la súplica de una mendiga. Varsovia entera parecía contener el aliento aquella noche. El invierno había caído sobre la ciudad como una sentencia inapelable, sepultando calles, tejados y plazas bajo un manto espeso de nieve. Las ramas desnudas de los tilos crujían con el peso del hielo, y el aire gélido mordía la piel como 1000 agujas invisibles. Bajo la luz vacilante de las antorchas que flanqueaban los muros del Palacio Real, el mundo parecía inmóvil, congelado en un silencio denso que solo el viento se atrevía a quebrar de vez en cuando. Ante el portón principal, de hierro negro y adornado con volutas doradas, se erguían 2 soldados envueltos en capas pesadas, los rostros enrojecidos por el frío y el tedio. No prestaban atención a la figura que, desde hacía ya quién sabía cuántas horas, permanecía arrodillada sobre el empedrado cubierto de nieve endurecida. Para ellos, era una más de las sombras que a veces venían a manchar la fachada del esplendor real, un espectro que la mañana barrería sin dejar rastro. Pero para Katarzyna Zielinska, esa noche significaba todo. Tenía los labios partidos, los dedos entumidos al punto de apenas poder sostener el cuerpo febril de su hijo contra el pecho. Mikolaj, apenas 5 años de vida, temblaba débilmente entre sus brazos, su carita encendida por la fiebre, respirando en jadeos cortos y pesados. Los mechones rubios, pegados de sudor a la frente, eran testigo del frágil hilo que aún lo mantenía aferrado al mundo. Katarzyna había pasado los últimos 3 días recorriendo sin descanso las calles de Varsovia. Las iglesias, los gremios, los hospitales de caridad, todos le habían cerrado las puertas. Hija de un comerciante que, apenas un año antes, había sido despojado de sus bienes y encarcelado por deudas impuestas por hombres más poderosos, había visto desmoronarse su vida con una rapidez brutal. Desde entonces, cada día había sido una batalla por la supervivencia. Y ahora, cuando lo único que aún le importaba se apagaba lentamente en sus brazos, se había quedado sin más opciones que humillarse ante aquellos que quizá pudieran ayudarla o ignorarla. El resplandor de las antorchas realzaba la miseria de su figura. Vestía un manto raído que en otro tiempo había sido de buena lana, ahora deshilachado y empapado de nieve. Bajo él, un vestido de algodón gris, más apto para el verano que para aquella noche implacable. No sentía ya el frío en los pies descalzos, cubiertos apenas por unos zuecos gastados. Solo la punzada constante en el pecho que le gritaba que debía resistir, por su hijo. Alzó de nuevo la voz aunque cada palabra le raspaba la garganta. «Señor, por favor, salven a mi hijo», susurró primero, y luego, como si las fuerzas de su desesperación se abrieran paso por entre el hielo. «Por favor, piedad, mi hijo se muere. Alguien ayúdenos». Los guardias no se movieron. Desde los ventanales iluminados del palacio llegaba el lejano rumor de un baile. La música de violines y clavecín flotaba sobre la noche, acompañada del zumbido amortiguado de risas y conversaciones. En los grandes salones, damas enjolladas y caballeros engalanados danzaban al ritmo de una vida despreocupada. Para ellos, la tragedia que se desarrollaba al otro lado del portón no existía. Katarzyna apretó aún más a Mikolaj contra sí, sintiendo cómo su cuerpecito se arqueaba en un escalofrío involuntario. Las lágrimas se deslizaron silenciosas por sus mejillas. Se congelaron casi al instante sobre su piel. No recordaba la última vez que había comido. No recordaba la última noche en que había dormido de verdad. La esperanza comenzaba a desvanecerse, tragada por el vacío inmisericorde de la noche. Pero no podía ceder. No mientras el corazón de su hijo aún palpitara,
aunque fuera tan débilmente. No mientras su propia alma siguiera aferrada a ese propósito único y absoluto, mantenerlo con vida. La súplica brotó de nuevo, apenas más que un hilo de voz. Por favor, alguien, que tenga piedad. En el interior del palacio, el príncipe Janusz Radziwiłł se encontraba atrapado en otro tipo de tormenta. Había pasado las últimas 2 horas soportando, con una cortesía cada vez más forzada, los halagos y las conversaciones vacías de los nobles reunidos en el baile de máscaras. El aire del salón, denso de perfumes y aliento cálido, le resultaba sofocante. No había encontrado más que hipocresía entre aquellas sonrisas pintadas. Hijo único del gran duque Radziwiłł, estaba acostumbrado a las expectativas que pesaban sobre él. Ser un líder digno de su linaje, un esposo adecuado para la condesa Eleonora, un futuro garante de las alianzas políticas de la familia. Y sin embargo, cuanto más intentaban encajarlo en ese molde dorado, más sentía que algo esencial dentro de él se marchitaba. Buscando un respiro, había abandonado el salón y cruzado la galería que conducía al jardín interior. Allí, el frío cortante le ofrecía un alivio bienvenido. Se detuvo un momento, los brazos cruzados sobre el pecho, dejando que el aire helado despejara su mente. Fue entonces cuando un sonido le llegó a través de la noche. Al principio pensó que era el viento, aullando entre los árboles desnudos, pero después reconoció el tono quebrado, desesperado, de una voz humana. Frunció el ceño, aguzando el oído. La súplica persistía, flotando como un eco que traspasaba la distancia y el hielo. Movido por un impulso que no supo explicar, se dirigió hacia la galería que daba a los portones. Desde allí, la escena se desplegó ante él. La figura arrodillada en la nieve, la silueta del niño en sus brazos, los guardias inmóviles. El corazón de Janusz dio un vuelco extraño. Durante un instante se quedó inmóvil, contemplando aquella visión que parecía condensar toda la miseria que la corte pretendía ignorar. Sintió como una oleada de emociones desconocidas lo atravesaba: compasión, furia, impotencia. Su respiración se hizo más rápida. No lo pensó 2 veces. Dando media vuelta, descendió los escalones de la galería y se dirigió con paso firme hacia la verja. Al llegar, no esperó a que nadie le abriera. Extendió la mano hacia la tranca del portón. Los guardias apenas tuvieron tiempo de intercambiar una mirada desconcertada antes de apartarse. Ninguno se atrevió a detener al príncipe, quien, con la capa arremolinándose tras de sí, cruzó decidido hacia la figura arrodillada en la nieve. La tranca del portón rechinó al liberarse bajo su mano, y un crujido seco acompañó cada paso que dio sobre la superficie congelada. Katarzyna no levantó la vista de inmediato. Tenía la mirada fija en el rostro de su hijo, cuyas pestañas estaban cubiertas de pequeños cristales de hielo. Solo cuando sintió la sombra de una figura detenerse a su lado, giró el rostro lentamente, los ojos agrandados por el temor y la incredulidad. El hombre que se inclinó ante ella no vestía como los criados ni como los guardias. A través de la neblina de su mente agotada, percibió la tela lujosa de su casaca, el fulgor discreto de los bordados dorados. Un noble, un príncipe. No entendía por qué estaba allí ni qué buscaba. Janusz apenas podía sostener la mirada. Los ojos verdes de la mujer, enmarcados por un rostro extenuado y pálido, brillaban con una mezcla de súplica y orgullo dolorido. Pero fue el estado del niño lo que lo sacudió más profundamente. El pequeño cuerpo yacía flácido entre los brazos de su madre, la respiración tan superficial que apenas era perceptible. ¿Qué le ocurre al niño?
preguntó, su voz más urgente de lo que pretendía. Katarzyna intentó responder, pero un sollozo le cortó las palabras. Se mordió el labio. Apretó más fuerte a Mikolái contra sí, como si temiera que se lo arrebataran. Janusz no esperó más. Se volvió hacia los guardias. «Traigan una camilla, ahora», ordenó con tono cortante. Los soldados titubearon. «Mi señor», intentó uno. «Obedezcan». La voz del príncipe resonó con tal fuerza que no dejó espacio para la réplica. Uno de los hombres salió corriendo hacia el interior del palacio. Los demás se quedaron inmóviles, evitando mirar directamente al príncipe o a la mujer en el suelo. Janusz se volvió de nuevo hacia Katarzyna y con un gesto que no estaba acostumbrado a ofrecer, se arrodilló junto a ella. «Lo llevaremos adentro. Mi médico personal lo atenderá». Ella negó con la cabeza débilmente, los labios temblorosos. «No, yo no puedo», susurró, la voz apenas un hilo. «No tiene elección», dijo él con suavidad, pero con una firmeza inquebrantable. «Su hijo necesita ayuda ahora. No se preocupe. Nadie les hará daño». Los ojos de Katarzyna se nublaron por las lágrimas. Sabía que debía desconfiar. Sabía que nada en la vida venía sin un precio. Pero Mikolái ardía en sus brazos. Su piel estaba helada y abrasadora al mismo tiempo. No podía permitirse el orgullo. «No esa noche», asintió apenas. Cuando la camilla llegó, Janusz ayudó personalmente a colocar al niño sobre el colchón improvisado. Katarzyna se levantó tambaleante, las piernas rígidas por las horas en la nieve. Insistió en caminar junto a su hijo, sin soltarle la mano. Los criados, convocados de urgencia por los guardias, observaron la escena desde los pasillos con rostros tensos y curiosos. El cortejo avanzó por las galerías iluminadas, bajo los techos pintados con frescos dorados. Los ecos de la música y el bullicio del baile apenas llegaban hasta ellos, amortiguados por las pesadas puertas de roble. Sin embargo, cada paso que daban era un desafío al orden establecido. Janusz los condujo al ala privada del palacio, una sección reservada para los huéspedes más distinguidos y los miembros de la familia. Allí, en una pequeña sala revestida de paneles de madera oscura, una chimenea ardía con leños crujientes. Ordenó que prepararan la cama más cercana al fuego. «Envía a buscar al doctor Brzezinski de inmediato», ordenó al primer sirviente que encontró. El hombre vaciló un instante. «Mi señor, ¿informamos al gran duque?» «No. Haré eso yo mismo. Tú solo ve por el médico». El criado se inclinó y desapareció apresurado. Mientras tanto, Katarzyna permanecía junto a la cama, de pie, temblorosa. Sus manos no dejaban de acariciar la frente de Mikolái, murmurando palabras que apenas ella misma entendía. La calidez de la habitación le resultaba casi irreal después del frío brutal de la noche. Janusz se acercó despacio. «Está a salvo ahora. El médico llegará pronto». Ella levantó la mirada hacia él. Por primera vez, Janusz pudo ver el verdadero rostro de la mujer bajo la suciedad y el agotamiento. A pesar de las ojeras marcadas, la piel pálida y los labios partidos, había en ella una belleza discreta, frágil pero resistente. Y en sus ojos, una determinación que le resultaba extrañamente familiar. «No», susurró Katarzyna. «No puedo, no debo aceptar esto. No puedo permitirme una deuda». Su voz se quebró al final. Janusz negó lentamente. «No es una deuda. Es lo que cualquier hombre debería hacer». Quiso decir más,
pero el ruido de pasos apresurados lo interrumpió. El doctor Brzezinski entró en la sala, llevando su bolsa de cuero. Hombre de edad mediana y figura esbelta, no hizo preguntas. Una sola mirada al niño bastó para comprender la gravedad de la situación. «Debemos bajar la fiebre de inmediato», dijo mientras se arremangaba. Katarzyna no se apartó de la cama ni un instante. Janusz, de pie junto a la chimenea, observaba la escena con creciente inquietud. Cada gemido débil del niño le tensaba los músculos de la espalda. Y cada nuevo gesto de la madre, su devoción absoluta, la forma en que contenía su miedo para no asustar más a su hijo, lo conmovía más de lo que estaba dispuesto a admitir. El tratamiento se prolongó durante horas. El doctor administró infusiones, colocó paños fríos, revisó el pulso del niño una y otra vez. Katarzyna no se movió de su lado. Sus manos temblaban por la fatiga, los dedos agarrotados después de tanto tiempo en el frío. Pero no soltó a Mikolai ni por un segundo. Janusz permanecía allí, inmóvil. Había perdido la noción del tiempo. Lo único que sabía era que no podía marcharse. Cuando finalmente la fiebre comenzó a ceder ligeramente, el doctor se volvió hacia él. «Es demasiado pronto para decirlo con certeza, mi señor. Ha estado muy débil. Las próximas horas serán decisivas». Janusz asintió en silencio. Sus ojos volvieron a la figura de la mujer junto a la cama. «Haré que traigan alimento y ropa seca para usted», le dijo suavemente. Katarzyna negó con la cabeza. «Solo déjeme quedarme aquí. Nadie la moverá». El doctor recogió sus instrumentos y se retiró. Los sirvientes entraron en silencio, colocando una bandeja con sopa caliente y pan sobre una mesilla. Katarzyna no los miró. Sus ojos seguían fijos en su hijo. Janusz contempló la escena durante un largo rato. Nunca había presenciado un amor tan puro y absoluto, y nunca había sentido que su propia existencia, construida sobre deberes y apariencias, fuera tan vacía en comparación. Finalmente, el deber lo reclamó. Sabía que no podía eludir más tiempo a su padre. Con paso firme, se dirigió hacia los aposentos del gran duque. Lo encontró en su despacho, rodeado de papeles y candelabros encendidos. El semblante del duque se endureció al verlo. «He sido informado de tu espectáculo, Janusz», dijo sin preámbulo. «¿Qué clase de imprudencia es esta? ¿Traer a una mendiga a nuestras habitaciones privadas? ¿Sabes lo que la corte dirá?» «No me interesa», respondió el príncipe, sin levantar la voz. El duque entrecerró los ojos. «Tu reputación no te pertenece. Perteneces a esta familia, a este linaje. No puedes actuar por capricho, y mucho menos poner en riesgo tus obligaciones por compasión». El desprecio en aquella última palabra hizo que Janusz sintiera un nudo en la garganta. No fue un capricho. El niño habría muerto en la nieve. Entonces debiste dejar que la ciudad se ocupara. ¿Acaso piensas asumir la carga de cada desgraciado que venga a arrodillarse ante estas puertas? Janusz sostuvo la mirada de su padre. Si fuera necesario, sí. El gran duque se levantó, los puños cerrados sobre el escritorio. «Escúchame bien. No toleraré más desafíos. La corte ya murmura. La familia Lubomirski está al tanto. Si mancillas este compromiso por un arrebato de sentimentalismo, te costará todo. ¿Lo entiendes?» Janusz inspiró hondo. Sabía que cualquier palabra solo alimentaría la ira de su padre, y que, en el fondo, era demasiado tarde para volver atrás. Se inclinó apenas y salió sin decir más. El eco de la discusión resonaba aún en su mente cuando regresaba por los pasillos silenciosos. Pero apenas alcanzó la puerta del ala privada, un sonido agudo lo detuvo en seco. Desde la sala,
llegó un grito ahogado. «¡Señor! ¡El niño! ¡Está empeorando!». El grito resonó con fuerza en el pasillo y Janusz, sin pensarlo, corrió hacia la sala. La puerta quedó abierta tras él mientras sus pasos resonaban en el suelo de mármol. Al entrar, encontró a Katarzyna inclinada sobre la cama, el rostro de Mikołaj aún más pálido que antes. Los labios del niño se habían tornado de un azul tenue. Su pequeño pecho subía y bajaba con dificultad, como si cada respiración costara un esfuerzo inmenso. El doctor Brzezinski estaba junto a ellos, con la frente perlada de sudor a pesar del frío que se filtraba por los rincones. Movía las manos con rapidez, colocando compresas frías, revisando el pulso cada pocos segundos. «¿Qué ocurre?», preguntó Janusz, con la voz tensa. El médico no levantó la mirada. «La fiebre ha repuntado. Su cuerpo está luchando, pero se encuentra al límite. Aún hay esperanza, pero debemos ser pacientes». Katarzyna no se movía. Su rostro estaba descompuesto, pero sus manos seguían firmes, una sobre la frente de Mikołaj, la otra aferrando la pequeña mano del niño como si pudiera transmitirle su fuerza. Janusz se quedó allí, sintiendo una impotencia que lo desgarraba por dentro. Durante un tiempo que le pareció interminable, observó en silencio cómo el médico trabajaba, cómo Katarzyna murmuraba palabras al oído de su hijo, palabras que eran tanto súplica como promesa. Finalmente, cuando la respiración de Mikołaj se estabilizó un poco, Brzezinski se permitió un breve suspiro. «Ha pasado el momento más crítico», dijo volviéndose hacia Janusz. «Pero su estado sigue siendo delicado. No podemos relajarnos». Janusz asintió con un gesto breve. «Quiero que no le falte nada. Lo que necesite, pídalo». El doctor inclinó la cabeza y regresó a su labor. Janusz se quedó a un lado de la sala, sin apartarse. La noche avanzaba. Los sirvientes traían agua caliente, mantas, nuevas compresas. Cada vez que alguno entraba, lanzaba una mirada furtiva hacia el príncipe, claramente consciente de que su presencia allí no era bien vista por todos, pero Janusz no pensaba moverse. Cuando los sirvientes se retiraban, el silencio de la sala se volvía denso, apenas interrumpido por el chisporroteo de la chimenea. Mikołaj seguía respirando con dificultad, pero su color había mejorado ligeramente. En un rincón de la habitación, Janusz contemplaba la escena, sin poder apartar la vista de la mujer que velaba al niño. Había algo en ella que lo conmovía más allá de toda razón. No era solo la desesperación, ni la ternura con que sostenía a su hijo. Era esa fuerza silenciosa que la mantenía erguida, aun cuando el cansancio la estaba venciendo. Esa dignidad que se mantenía intacta, incluso envuelta en harapos. Pasaron las horas. El médico, agotado, propuso turnarse con un criado de confianza para vigilar al niño, pero Katarzyna se negó con firmeza. No pensaba dejar solo a Mikołaj. Janusz respetó su decisión y ordenó que nadie interrumpiera su vigilia. La madrugada encontró a ambos aún allí. Katarzyna, con los ojos enrojecidos, la voz ronca por el esfuerzo de mantener la calma. Janusz, sentado cerca de la chimenea, observándola con una mezcla de respeto y una emoción que no lograba nombrar. En uno de esos momentos de silencio, la mujer rompió la quietud. «No comprendo por qué hace esto», susurró, sin levantar la mirada. Janusz se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. «Porque su hijo necesita ayuda. Muchos niños necesitan ayuda. Y muchos mueren sin que los príncipes muevan un dedo». Había amargura en sus palabras, pero también una honestidad que Janusz no podía ignorar. «Quizá por eso mismo», dijo en voz baja,
quizá me he cansado de ser como los demás. Ella alzó los ojos hacia él. En su mirada había una mezcla de desconfianza y algo más. Algo que se parecía al asombro. Durante un largo rato no dijeron nada. Luego, quizá por el agotamiento, quizá porque la presencia de János le resultaba menos amenazante de lo que habría imaginado, Katarzyna empezó a hablar. Le contó de su padre, un comerciante honrado que había sido víctima de un complot. Nobles envidiosos, deseosos de quedarse con sus rutas de comercio, habían fabricado deudas imposibles de saldar. Los jueces, comprados, dictaron sentencia. Su padre fue llevado a prisión y la familia quedó en la miseria de un día para otro. Perdimos la casa, las mercancías, todo. Y yo solo tenía a Mikołaj. No me quedó más que pelear cada día por él. János escuchaba en silencio, con el pecho apretado. Cada palabra revelaba una herida más profunda, y sin embargo, no había rencor en su voz, solo una tristeza honda, resignada. Por un momento, el príncipe sintió un reflejo de sí mismo en aquella historia. Él también conocía el peso de un destino impuesto, de decisiones ajenas que marcaban su vida. Su padre, el gran duque, lo había moldeado desde niño para cumplir un rol que nunca había pedido. Nadie debería pasar por eso, murmuró. Katarzyna lo miró, sorprendida por la sinceridad en su tono. Las noches siguientes transcurrieron en la misma tensa vigilia. Mikołaj fluctuaba entre momentos de mejoría y recaídas. Cada avance era recibido con esperanza, cada retroceso con renovado temor. En esos días, el lazo entre Katarzyna y János fue creciendo en la intimidad de aquella sala silenciosa. Él traía libros para leer en voz baja cuando el niño dormía, o se ocupaba de que la madre tuviera alimento caliente. Ella, al principio reacia, fue aceptando su ayuda poco a poco. Cada gesto de János, cada palabra carente de pretensión, desarmaba las defensas de Katarzyna, y en sus ojos, János veía el reflejo de una fuerza que lo inspiraba y lo perturbaba a partes iguales. Cuando finalmente, tras varios días, Mikołaj abrió los ojos con un brillo más firme y sus mejillas recuperaron un leve color, un peso invisible se levantó del pecho de ambos. Fue en ese momento, cuando el médico confirmó que el niño estaba fuera de peligro inmediato, que János tomó un pequeño medallón de plata que llevaba siempre consigo. Era un símbolo de protección que su madre le había dado años atrás. Sin una palabra, lo colocó en la mano de Mikołaj y la cerró suavemente. Katarzyna observó el gesto con los labios entreabiertos. Sus ojos brillaban, pero no lloró. Asintió en silencio, aceptando el regalo con una emoción contenida que no necesitaba palabras. Pero fuera de esa sala, el mundo no se había detenido. Los rumores crecían en la corte. Las lenguas afiladas no tardaron en tejer historias sobre la mujer desconocida alojada en el ala privada. Los aliados del gran duque presionaban para saber más. Y el propio duque, cada vez más inquieto, dio la orden de limitar el acceso al ala. Los pasillos fueron custodiados. Los sirvientes recibieron instrucciones estrictas. Nadie debía entrar sin permiso explícito. La intención era clara: aislar a la mujer, poner fin al escándalo. Cuando János se enteró, la ira lo consumió, pero también comprendió el dilema que enfrentaba. Desafiar abiertamente a su padre era arriesgarlo todo. Y, sin embargo, la idea de alejarse de Katarzyna y su hijo le resultaba intolerable. Aquella noche, mientras recorría los pasillos, buscando una solución, sus pasos lo llevaron hasta una sección olvidada del palacio. Entre las sombras, encontró una pequeña puerta disimulada tras un tapiz polvoriento. Al empujarla, descubrió un pasadizo angosto y antiguo,
y en ese instante supo que había hallado la forma de seguir cerca de ellos. El pasadizo era estrecho y olía a humedad y piedra antigua. Janusz avanzaba a tientas, con una lámpara de aceite que proyectaba sombras fantasmales sobre los muros. El aire estaba denso, como si los siglos se hubieran acumulado en aquel corredor olvidado. Cada paso que daba resonaba de manera sorda bajo sus botas. Lo había descubierto casi por accidente, empujado por la necesidad imperiosa de volver a ver a Katarzyna y a Mikołaj. La orden de su padre de custodiar el ala privada era tan clara como implacable, y enfrentarse abiertamente a ella solo habría alimentado más los rumores que ya circulaban por la corte. Pero este pasadizo, que debía haber servido en tiempos de guerra para escapar del palacio o moverse sin ser visto, se abría justo a una de las salas contiguas a la habitación donde reposaba el niño. Esa primera noche, cruzó el umbral sin saber qué encontraría. Al llegar al extremo del corredor, empujó con cuidado una puerta oculta en el revestimiento de madera y se encontró en una antesala vacía. Desde allí, solo tuvo que recorrer unos cuantos metros para llegar a la sala donde Katarzyna velaba a su hijo. Entró en silencio. Katarzyna estaba sentada junto a la cama, la cabeza inclinada, las manos enlazadas en el regazo. Mikołaj dormía, respirando con suavidad. Las sombras de la chimenea danzaban sobre los rostros de ambos, envolviendo la escena en una calidez que contrastaba con la frialdad de los pasillos. Ella alzó la mirada al percibir su presencia. Durante un instante pareció sorprendida, casi alarmada, pero luego sus rasgos se suavizaron. «Mi señor», susurró. Janusz levantó una mano, en un gesto de discreción. No quería preocuparla. No podía quedarme lejos. No hubo reproche en su voz, ni en su expresión. Solo una necesidad apremiante que ni él mismo terminaba de comprender. Así comenzaron las visitas nocturnas. Cada noche, cuando la corte dormía y los pasillos quedaban en silencio, Janusz recorría el pasadizo para llegar hasta ella. Y cada noche, la atmósfera de aquella sala se cargaba de una tensión cada vez más densa. Al principio, hablaban poco. Janusz se limitaba a sentarse cerca, en una silla junto a la chimenea, mientras Katarzyna cuidaba de su hijo. Pero con el paso de los días, la barrera entre ellos comenzó a resquebrajarse. Fue en una de esas noches, cuando Mikołaj empezó a dormir más profundamente, que Katarzyna rompió el silencio. «No entiendo qué lo impulsa a hacer esto. Usted no me debe nada», dijo, la voz baja y temblorosa. Janusz se inclinó un poco hacia ella, los codos apoyados en las rodillas. «No es cuestión de deber. Es algo que no podría ignorar». Ella sostuvo su mirada por un instante, como buscando algo más en sus palabras. Luego desvió los ojos hacia la llama titilante. «Cuando mi padre fue arrestado, nadie quiso ayudarnos», murmuró. «Los mismos que antes lo llamaban amigo fingieron no conocerlo. Mi madre enfermó de tristeza. Yo tuve que aprender a vivir con nada y a proteger a Mikołaj con lo poco que quedaba de mí». Cada palabra caló hondo en Janusz. Podía ver en ella las huellas de esa lucha, la firmeza bajo la fragilidad, la resistencia que se negaba a ceder. No era una mujer que se doblegara fácilmente, y precisamente por eso su presencia lo conmovía de un modo que no lograba controlar. No respondió. No se atrevía a ofrecerle consuelo fácil. En cambio, se quedó en silencio, compartiendo con ella el peso de esas palabras. Con el tiempo, sus conversaciones se volvieron más largas. A través de pequeños fragmentos, Katarzyna le fue revelando más de su vida. Las noches de hambre,
el trabajo agotador para mantener a su hijo, el miedo constante de que algo más les fuera arrebatado. Y con cada confesión, Janus sentía cómo su admiración por ella crecía. Por su parte, Katarzyna también empezaba a ver en el príncipe algo más que un noble caprichoso. En sus ojos encontraba una sinceridad inesperada, una especie de soledad que resonaba con la suya propia. Y sin quererlo, sin buscarlo, esa cercanía empezó a desarmar las defensas que había erigido para proteger su corazón. Fue durante una de esas noches cuando ocurrió. Nikolai dormía plácidamente, el rostro relajado, la fiebre ya casi desaparecida. La sala estaba en penumbra, iluminada solo por el fuego moribundo. Katarzyna, agotada, se había quedado sentada junto a la cama, la cabeza inclinada. Janus, como tantas otras veces, se había quedado cerca, observándola con una mezcla de respeto y una ternura que lo sorprendía. En un impulso que no pasó por la razón, se levantó y se acercó a ella. «Katarzyna», dijo en voz baja. Ella alzó la mirada, los ojos brillando en la penumbra. «Gracias por confiar en mí», continuó, «por permitirme estar aquí». Ella parpadeó, conmovida. «No tenía elección», susurró. «Pero ahora sí, y no sé cómo agradecerle». Cuando se inclinó ligeramente hacia él, en un movimiento instintivo, su mano rozó la de Janus, que descansaba en el borde de la mesa. Fue un contacto leve, casi accidental, pero en el instante en que sus pieles se tocaron, ambos se quedaron inmóviles. El roce pareció encender algo latente. La mano de ella tembló apenas. La de él se tensó. Las miradas se encontraron, largas, densas de un significado que ninguno se atrevía a pronunciar. El silencio que siguió fue abrumador. Katarzyna fue la primera en apartarse, con un gesto brusco. Se levantó, llevando las manos al pecho como si quisiera protegerse de algo que acababa de descubrir. Debo ver a Nikolai», murmuró, evitando su mirada. Janus no insistió. Sabía que había cruzado un umbral invisible y que volver atrás sería imposible. Durante unos instantes permaneció en el centro de la sala, el corazón latiendo con fuerza, incapaz de ignorar lo que acababa de sentir. Cuando por fin se retiró, cruzando de nuevo el pasadizo, su mente era un torbellino. En sus aposentos, no logró conciliar el sueño. Una certeza se había instalado en su pecho. Su vida, tal como la había conocido hasta entonces, ya no podría regresar a la indiferencia. La mañana llegó gris y fría, como tantas otras en Varsovia. Janus aún no había salido de su habitación cuando un criado golpeó suavemente a la puerta. «Mi señor, un carruaje ha llegado. La condesa Eleonora está aquí». Las palabras cayeron como un jarro de agua helada. Janus se incorporó bruscamente. «¿Ahora?» «Sí, mi señor. Viene con el propósito de discutir los preparativos del compromiso». El príncipe cerró los ojos por un momento, sintiendo que el tiempo se estrechaba en torno a él, como si el destino se apresurara a ponerle frente a la encrucijada que había intentado evitar. Poco después, un lacayo entregó una nota escrita con la caligrafía impecable de la condesa. «Espero contar con su compañía para un paseo esta mañana. Será un honor». Mientras leía esas líneas, la hoja temblaba ligeramente entre sus dedos. Sabía que debía responder. Sabía que debía acudir. Pero en su pecho, el conflicto ardía como un fuego imposible de apagar. El carruaje de la condesa Eleonora aguardaba en el patio central del palacio, brillante a pesar del polvo de nieve que caía de un cielo plomizo. Los caballos, envueltos en mantas gruesas,
resoplaban con impaciencia. Al pie de los escalones, Eleonora esperaba, elegantemente envuelta en un abrigo de terciopelo azul profundo ribeteado de armiño. Su cabello, recogido en un peinado elaborado, dejaba asomar un rostro de porcelana y unos ojos fríos y escrutadores. Janusz descendió los peldaños con paso medido. Sentía el peso de la noche anterior aún en los hombros, como un lastre que se negaba a disiparse. La nota que había recibido de la condesa ardía en su mente. La cita no admitía excusas. Al llegar a su lado, inclinó la cabeza en un saludo. «Condesa, príncipe Janusz», respondió ella, con una sonrisa que no alcanzaba a suavizar la dureza de su mirada. «Qué cortesía la suya, acompañarme esta mañana pese a sus múltiples ocupaciones». Janusz sintió un leve escalofrío. No ignoraba el subtexto de sus palabras. Sin embargo, sonrió con cortesía y le ofreció el brazo. El paseo comenzó por los jardines interiores, donde la nieve cubría los arbustos y las estatuas con un velo de blancura. Bajo el silencio helado, el crujido de la gravilla bajo sus pasos era el único sonido que acompañaba la conversación. Durante los primeros minutos, Eleonora habló de trivialidades. El éxito del último baile, las telas que había adquirido en París, los cambios en la moda de la corte de Viena. Janusz asentía mecánicamente. Su mente vagaba hacia otro lugar, hacia una habitación cálida, donde quizá en ese mismo instante, una mujer leía a su hijo dormido, ajena a la tempestad que se gestaba en torno a ella. Pero Eleonora no era mujer que se dejara engañar fácilmente. En cuanto percibió su distracción, cambió de tono. «Príncipe, me sorprende su silencio esta mañana. ¿Es acaso que alguna preocupación lo consume?» La pregunta, formulada con voz suave, no carecía de filo. Janusz apretó la mandíbula antes de responder. «No es más que el cansancio, condesa». Ella lo miró de reojo, deteniéndose junto a una pérgola cubierta de escarcha. ¿Cansancio? ¿O tal vez otra clase de agitación? Sus ojos centellearon. En la corte se murmura mucho últimamente, y como usted sabe, los muros de este palacio son muy permeables. El corazón de Janusz se tensó. Mantuvo el rostro sereno. Rumores hay siempre, Eleonora. No es sabio prestarles demasiada atención. Ella inclinó levemente la cabeza, sonriendo con una expresión de falsa indulgencia. Tal vez, pero en este caso, los rumores parecen tener raíces bastante profundas. Hablan de una mujer alojada en el ala privada, de un príncipe que la visita a deshoras. Hizo una pausa, observando su reacción. No quisiera que nada empañara lo que tanto esfuerzo ha costado construir. Era una advertencia disfrazada de preocupación. Janusz lo entendió al instante. Y con ese entendimiento, un nudo de culpa comenzó a formarse en su pecho. El resto del paseo transcurrió en una tensión densa. Cada palabra de Eleonora, cada mirada cargada de intención, pesaban sobre él como una cadena. Sabía que la situación se volvía insostenible. Y lo peor era la certeza que lo acompañó de regreso al palacio, que su cercanía a Katarzyna la ponía en riesgo. Durante los días que siguieron, Janusz se vio atrapado en un dilema del que no hallaba salida. Evitaba el pasadizo, resistía el impulso de acudir a la sala donde tanto anhelaba estar. Las palabras de Eleonora resonaban en su mente, junto con el rostro de su padre, el gran duque, cuya ira apenas contenida se volvía cada vez más palpable. Cada día que pasaba sin verlo, Katarzyna sentía más hondamente la ausencia. Al principio pensó que las obligaciones de Janusz lo retenían, pero a medida que el silencio se prolongaba, una sombra de duda y tristeza comenzó a instalarse en su corazón.
Mikolaj seguía recuperándose, su mejoría ya evidente. Y sin embargo, el ambiente en la sala había cambiado. La calidez que había crecido entre ella y el príncipe parecía desvanecerse, como un espejismo que el frío del mundo exterior había disipado. En las noches solitarias, mientras velaba a su hijo, Katarzyna pensaba en las miradas que habían compartido, en aquel roce de manos que aún ardía en su memoria. Y cuanto más revivía esos momentos, más culpable se sentía por haber permitido que su corazón se abriera. Una noche, cuando Mikolaj ya dormía profundamente, tomó papel y pluma con dedos temblorosos. Las palabras fluyeron como un desahogo inevitable. Mi señor, no quiero ser una carga para usted ni manchar su nombre. Su ayuda ha sido más de lo que jamás hubiera esperado recibir. No puedo corresponder a su generosidad ni aceptar un destino que sé que no me pertenece. Cuando Mikolaj esté completamente restablecido, partiré. Le ruego que no intente detenerme. Le estaré eternamente agradecida. Terminada la carta, la dobló con cuidado y la guardó en un rincón de su cofre, sin atreverse aún a entregarla. El solo pensamiento de irse le desgarraba el alma, pero más insoportable aún era la idea de arrastrarlo a un escándalo que podría arruinarlo. Mientras tanto, Janusz se consumía en su propio tormento. En las noches se encerraba en sus aposentos, incapaz de conciliar el sueño. En una de esas madrugadas, al revisar un cajón, encontró el pequeño pañuelo que Katarzyna había dejado olvidado. Lo tomó entre las manos, con un temblor que lo avergonzó. Apretó la tela contra su pecho, sintiendo que aquel gesto ridículo era todo lo que le quedaba de la certeza que había experimentado en la sala. Pero por más que intentara convencerse de que la distancia era lo correcto, no lograba apagar el anhelo que lo consumía. Mientras ambos se debatían en su angustia, Eleonora, siempre alerta, no había dejado de mover sus hilos. Al saber de la recuperación del niño, y sospechando que Katarzyna podría decidir marcharse en breve, ideó una estratagema para asegurarse de que lo hiciera. Mandó preparar una carta falsificada, imitando la caligrafía del secretario del Gran Duque. En ella, se afirmaba que el compromiso entre el príncipe y ella era inminente e irrevocable, y que cualquier presencia indebida en el palacio sería considerada una afrenta imperdonable. El mensaje, cuidadosamente sellado, fue entregado a Katarzyna por un criado que no sabía nada del engaño. Cuando leyó las líneas, el suelo pareció desvanecerse bajo sus pies. Todo se aclaraba cruelmente. Su presencia allí solo podría traer más desgracia. La esperanza que, contra toda lógica, había empezado a anidar en su corazón, se desvaneció como humo. Esa misma noche, mientras Mikolaj dormía ajeno a todo, Katarzyna tomó su decisión. Empacó lo poco que poseía: unas mudas limpias, el medallón que Janusz había regalado a su hijo, y la carta de despedida que ahora sí decidió dejar sobre la mesa. Con cuidado, envolvió a Mikolaj en mantas gruesas. El niño, todavía débil, se aferró a ella con un suspiro, sin despertar del todo. Abrió la puerta con cautela. Los pasillos estaban en penumbra, custodiados solo por unos cuantos criados adormilados. El corazón le latía con fuerza mientras cruzaba el corredor, sin mirar atrás. Al llegar al gran vestíbulo, el viento helado la recibió con un soplo que caló hasta los huesos. Apretó más fuerte a su hijo contra el pecho. Y así, bajo el amparo de la noche, con la nieve cubriéndolo todo de un blanco silente, Katarzyna abandonó el palacio con su hijo en brazos, sin que Janusz lo supiera. El viento soplaba con una furia helada aquella madrugada, arremolinando la nieve en espirales ciegas que cegaban la vista y mordían la piel como cuchillas. Katarzyna avanzaba a través de las calles de Varsovia con pasos vacilantes,
los brazos envueltos alrededor del pequeño cuerpo de Mikolaj, que tiritaba bajo las mantas raídas. Cada respiración de la joven madre era un esfuerzo doloroso, convertido en vapor que se disipaba en la oscuridad. La carta que había recibido no dejaba de resonar en su mente, palabra tras palabra, como un martillo implacable. El compromiso es inminente e irrevocable. No permitirán su presencia en el palacio. Había leído aquellas líneas con el corazón encogido, como si le hubieran arrancado lo último que le quedaba de esperanza. No podía dudar de su autenticidad, el sello, la caligrafía. Todo había sido diseñado para convencerla. Ahora, con los labios partidos y las mejillas ardientes por el frío, caminaba sin rumbo, sin un refugio claro en mente. Había esperado a que todo quedara en silencio en el palacio para huir, sin despedirse de nadie. No podía permitir que Janusz la encontrara, ni que su presencia arruinara aún más su vida. Las calles, desiertas a esas horas, eran un laberinto blanco y hostil. La nieve crujía bajo sus pies descalzos dentro de unos zuecos gastados que poco protegían del hielo. A cada paso, el cuerpo de Mikolaj se volvía más pesado en sus brazos. El niño había empezado a toser, una tos profunda que sacudía su pequeño pecho con una violencia alarmante. Cada acceso le arrancaba un gemido que se clavaba como un puñal en el corazón de su madre. «Resiste, amor mío», susurraba ella, con la voz quebrada. «Solo un poco más». La desesperación la impulsaba a seguir. No podía permitirse caer allí, en medio de la nieve. No podía morir en la calle con su hijo en brazos. Con cada esquina que doblaba, buscaba en vano un refugio, una luz en alguna ventana que le ofreciera consuelo. Finalmente, sus pasos la condujeron al barrio portuario, un rincón de la ciudad que conocía demasiado bien. Allí había vivido días oscuros después de la ruina de su familia, cuando cada comida era una victoria. Conocía los rostros, los olores, la miseria que impregnaba aquellas calles, y allí, como un faro en la tormenta, distinguió la silueta torcida de una taberna ruinosa, cuyo letrero oscilaba perezosamente bajo la ventisca. Era un lugar al que jamás habría querido volver, pero en ese momento era su única esperanza. Empujó la puerta con el hombro. Un aire rancio y cálido la envolvió de inmediato. El interior estaba apenas iluminado por unas pocas lámparas de aceite. Un par de hombres dormitaban en las mesas, y detrás de la barra, un tabernero encorvado levantó la vista con expresión recelosa. Al verla, su mirada se suavizó levemente. «Por todos los santos, Katarzyna Zielinska», murmuró. «¿Qué haces aquí con el crío a cuestas?» Ella apenas pudo articular palabra. «Necesito un lugar donde pasar la noche. Por favor». El tabernero, que había conocido a su padre en tiempos mejores, asintió con un gruñido y señaló una mesa en un rincón apartado. «Ven, siéntate». «Está ardiendo», añadió al ver el rostro de Mikolaj. Katarzyna se dejó caer en el banco de madera, envolviendo más al niño en las mantas. El calor del interior no bastaba para disipar el frío que llevaba dentro, pero al menos ya no estaba expuesta a la furia del viento. El tabernero le acercó un jarro de agua caliente. «No puedo ofrecerte más, muchacha. Las cosas no están fáciles». «No importa», susurró ella. «Gracias, gracias». Mientras velaba a su hijo, con los ojos pesados y los músculos temblando, una pregunta no la dejaba en paz. ¿Habría notado Janusz su ausencia? ¿Le importaría? ¿O habría aceptado, como parecía inevitable, el destino que otros habían trazado para él? A kilómetros de allí, en el palacio, Janusz abrió con premura la puerta de la habitación vacía.
El corazón se le detuvo un instante al no encontrar a Katarzyna ni a Mikolái. La cama estaba fría. Sobre la mesa descansaba, perfectamente doblado, un pañuelo bordado que reconoció al instante. Se acercó con manos temblorosas, lo tomó entre los dedos y, con ello, la angustia lo envolvió como una marea implacable. Había huido. No cabía duda. El coraje lo impulsó a salir de inmediato en busca de respuestas. No tardó en localizar a su padre en la sala de audiencias privadas, donde Eleonora también se encontraba presente. «¿Dónde está?», exigió sin preámbulo. El gran duque lo observó con fría severidad. «Si te refieres a la mujer, ya no está en este palacio. Era lo mejor». «¿Qué han hecho?», insistió János, la voz vibrando de ira contenida. Eleonora intervino con tono meloso. «Solo facilitamos lo inevitable, mi príncipe. Una criatura como ella no pertenece a este mundo. Es mejor para todos, incluso para usted». La furia lo recorrió como un latigazo. No tenían derecho. El gran duque se puso en pie. Su voz resonó como un trueno. Tenía todo el derecho, como padre, como jefe de esta casa, y más aún, como guardián de tu futuro. Pero János ya no escuchaba. Salió de la sala con el pañuelo en la mano, la determinación ardiendo en su pecho. Horas después, el príncipe había movilizado a sus criados de confianza. Ninguno cuestionó sus órdenes. Recorrieron la ciudad, hablaron con comerciantes, interrogaron a cocheros y taberneros. János mismo no se detuvo. Recorrió las posadas, los rincones oscuros, las calles más inhóspitas de Varsovia, desafiando las convenciones y su propio agotamiento. La noche avanzaba. La desesperación crecía a cada paso. Finalmente, cuando el amanecer apenas asomaba en el horizonte, uno de sus hombres llegó jadeante. «Mi señor», una mujer con un niño enfermo fue vista entrando a una taberna del puerto. No esperó más. Sin escolta, sin capa, sin anunciarse, János montó a caballo y cabalgó a toda prisa hacia el barrio portuario. La nieve cubría las calles y el viento azotaba su rostro, pero nada de eso importaba. Al llegar a la taberna, entró de un golpe. El tabernero, sorprendido, apenas logró balbucear una advertencia antes de que János cruzara la sala con pasos decididos. En un rincón oscuro, la vio. Katarzyna estaba desfallecida, la cabeza apoyada en la mesa, los labios amoratados. Mikolái yacía en su regazo, respirando apenas, el rostro pálido como la cera. El pecho de János se contrajo de dolor y culpa. «¡Katarzyna!», exclamó precipitándose hacia ella. Sus palabras parecieron llegar a ella como un eco distante. Abrió los ojos con esfuerzo, y cuando lo reconoció, un sollozo escapó de sus labios. «Mi señor, no debió venir». Pero él ya la envolvía en sus brazos, con un cuidado desesperado. «No te dejaré aquí», susurró con voz ronca. Con firmeza, levantó a Katarzyna y a Mikolái, asegurándose de protegerlos del frío. Sin hacer caso a las miradas que los seguían, salió de la taberna y los subió a su caballo. El camino de regreso al palacio fue una lucha contra el tiempo. János sentía cada estremecimiento de Katarzyna, cada débil jadeo de Mikolái, como una herida abierta. Al llegar, se dirigió de inmediato al salón del gran duque, donde su padre se encontraba reunido con sus consejeros. Sin soltar a Katarzyna, con el niño aún en brazos, János alzó la mirada con una resolución inquebrantable. «No renunciaré a ella», declaró la voz firme, «aunque me cueste el título y la herencia». El aire del salón resonaba con la fuerza de su declaración. Las palabras de János habían caído como un trueno entre los muros dorados del palacio. El gran duque, de pie junto a sus consejeros,
clavaba en su hijo una mirada helada, que no lograba, sin embargo, quebrar la resolución que ardía en los ojos del príncipe. Pero Janusz sabía que el gesto heroico no bastaría. Katarzyna y Mikołaj seguían en peligro. Mientras estuvieran en el palacio, serían blanco de intrigas, de venenos sutiles y de la crueldad disfrazada de protocolo. Allí no había refugio seguro. Por eso, cuando dejó la sala con Katarzyna aún temblando en sus brazos y Mikołaj débil en los suyos, ya había tomado una decisión. No esperaría a que su padre maniobrara de nuevo. No les daría la oportunidad. Con palabras breves y claras, instruyó a uno de sus criados más leales, un hombre que le había servido desde la infancia. Prepararían un carruaje discreto. No llevarían escolta. Saldrían esa misma noche. Katarzyna, todavía envuelta en el manto prestado que apenas la protegía del frío, lo miraba con desconcierto cuando él se inclinó hacia ella en la penumbra de sus aposentos. «Debemos marcharnos», le dijo. «No están a salvo aquí». Ella lo observó, los labios entreabiertos. La fatiga, el miedo, la reciente huida, todo la hacía vulnerable. Pero en su mirada había también una chispa de confianza que no había mostrado antes. Asintió en silencio. El viaje a la casa de campo fue largo y arduo. El carruaje avanzaba a trompicones por los caminos nevados, envuelto en la oscuridad de la noche. Janusz había ordenado evitar los senderos principales. Prefería recorrer rutas más lentas, pero menos vigiladas. Durante el trayecto, apenas hablaron. Mikołaj dormía en el regazo de su madre, con el rostro todavía pálido. Katarzyna no apartaba la vista de él, acariciándole suavemente la frente. Janusz los observaba en la penumbra, la garganta anudada por la emoción. Cada vez que sus miradas se encontraban, bajaban los ojos, como si temieran que lo que pudiera surgir en ese instante fuera demasiado para pronunciarse en palabras. La casa de campo se alzaba entre bosques desnudos, cubiertos de escarcha, a varias leguas de Varsovia. Era una construcción antigua, heredada por generaciones de los Radziwiłł. No tenía el esplendor del palacio, pero sí una noble sencillez. Muros de piedra, techos inclinados, grandes ventanales que daban a un jardín silente bajo la nieve. Cuando llegaron, los criados, previamente advertidos, habían encendido los fuegos y preparado un par de habitaciones. La calidez de aquel refugio contrastaba con la crudeza de la noche. Katarzyna se dejó guiar por Janusz, exhausta, mientras Mikołaj era acomodado en una cama cercana al hogar encendido. Por primera vez en días, pudo soltar un suspiro que no fuera de angustia. Las jornadas siguientes transcurrieron en una calma tensa, casi irreal. Allí, en ese rincón aislado, el mundo exterior parecía distante. Janusz se implicaba en todo, ayudaba a alimentar al niño, traía leña, aseguraba que nada faltara. La cercanía con Katarzyna se volvía cada vez más natural, más íntima, aunque ambos luchaban por mantener cierta distancia. Katarzyna, por su parte, se sorprendía a sí misma observándolo en esos gestos cotidianos. No era el príncipe intocable que había imaginado al principio. Era un hombre, con una ternura inesperada, con un cansancio oculto tras la mirada que a veces la hacía querer consolarlo. En las tardes, cuando Mikołaj mostraba algo más de fuerza, lo envolvían en mantas y lo llevaban al pequeño jardín nevado. Allí, entre ramas heladas y un cielo gris plomizo, el niño reía débilmente al ver cómo Janusz le enseñaba a hacer figuras en la nieve. Katarzyna contemplaba esas escenas con una mezcla de ternura y temor. Cada día sentía que el muro que había erigido en torno a su corazón se agrietaba un poco más. La gratitud que le debía a Janusz
se transformaba en algo más profundo, más temible. Por las noches, cuando se retiraba a su habitación, recordaba la calidez de su voz, la intensidad de su mirada, la forma en que trataba a su hijo como si fuera suyo, y se odiaba un poco por desear que esos momentos no terminaran. Janusz no era ajeno a esa lucha. Sabía que debía mantener la compostura, que cualquier paso en falso pondría en peligro a Katarzyna. Pero había instantes en que su voluntad flaqueaba. Cuando la veía sonreír a Mikołaj, cuando sus dedos rozaban por accidente los suyos al tomar un cuenco de sopa, sentía que el abismo entre sus mundos se estrechaba peligrosamente. Mientras tanto, en el palacio, el escándalo crecía. Los nobles aliados del gran duque alimentaban los rumores con avidez. La historia del príncipe que había rescatado a una plebeya y la ocultaba en una propiedad familiar se esparcía como pólvora. La presión sobre el gran duque se intensificaba. Los aliados exigían una resolución. La reputación de la casa Radziwiłł estaba en juego. Y sobre todo, el compromiso con la condesa Eleonora no podía verse empañado por un capricho sentimental. Fue así como, tras convocar un consejo familiar, el gran duque redactó un ultimátum. El lenguaje era frío y definitivo. Janusz debía romper todo contacto con la mujer y regresar al palacio para cumplir con sus deberes. De no hacerlo, sería desheredado formalmente y apartado de la sucesión. La carta fue enviada de inmediato, con un mensajero que cabalgó día y noche hasta la casa de campo. Aquella tarde, el cielo estaba despejado. La nieve cubría el jardín con un resplandor casi cegador. Katarzyna jugaba con Mikołaj, ayudándolo a construir un pequeño muñeco de nieve. Las risas del niño resonaban, puras y frágiles. Desde el umbral de la casa, Janusz los observaba. Su corazón latía con un ritmo extraño, cargado de una emoción que no sabía nombrar. Y en ese instante, el criado se acercó, tendiéndole el sobre lacrado. Janusz lo tomó, sintiendo de inmediato el peso que contenía. Sus ojos se alzaron de nuevo hacia el jardín, donde Katarzyna levantaba a Mikołaj en brazos, girando con él entre risas. La visión le apretó el pecho, y con la carta temblando en su mano, comprendió que el tiempo para decidir había llegado. El sobre aún pesaba en la mano de Janusz mucho después de que el mensajero se hubiera retirado. El sello del gran duque parecía quemar su piel a través de la cera roja. Desde la entrada de la casa, su mirada seguía fija en el jardín nevado, donde Katarzyna giraba lentamente con Mikołaj en brazos, las risas del niño flotando en el aire helado. Nunca había visto a Katarzyna así, tan libre, tan viva. Y esa visión hizo que el contenido de la carta le resultara aún más insoportable. Cuando el juego terminó y madre e hijo regresaron al interior, las mejillas encendidas por el frío, Janusz ya había decidido que debía hablar con ella. No podía seguir ocultándole lo que estaba en juego, ni seguir fingiendo que el dilema no lo desgarraba por dentro. Esperó a que Mikołaj se durmiera. La pequeña cena había sido tranquila. El niño había comido mejor que en días, y su energía empezaba a regresar. Katarzyna, sin embargo, había notado la tensión en los gestos de Janusz, en su mirada que se perdía por momentos, en el modo en que parecía querer decir algo y se contenía. Cuando la casa quedó en silencio, él la encontró en la sala principal. La chimenea lanzaba destellos cálidos sobre la madera oscura. Katarzyna, sentada en un sillón cerca del fuego, bordaba en silencio un pequeño pañuelo. Al verlo entrar, dejó la labor a un lado. Janusz avanzó con paso lento, la carta aún en la mano. La sostuvo frente a sí,
como un objeto que deseaba deshacerse y no podía. «Necesito que hablemos», dijo, la voz más baja de lo que pretendía. Katarzyna asintió con gravedad, su intuición encendiendo de inmediato una alarma sorda en su pecho. Janusz se sentó frente a ella, los codos apoyados en las rodillas, las manos entrelazadas. Por un instante vaciló, buscando las palabras adecuadas. No las encontró. Optó por la verdad desnuda. «Esta tarde recibí esto». Levantó el sobre, que cayó después en la mesa como si pesara una tonelada. «Es un ultimátum de mi padre». El silencio se hizo denso. «Me exige que te abandone, que regrese al palacio, que cumpla con el compromiso con Eleonora». Su voz se quebró un instante. «Si no lo hago, seré desheredado y destituido de mi lugar en la sucesión». Katarzyna palideció. El corazón le dio un vuelco doloroso. Bajó la mirada, luchando contra un torrente de emociones que amenazaba con desbordarla. «Entonces, ya no puedo quedarme», murmuró. «No debes perder todo por mí. No lo permitiré». Las palabras le costaron un esfuerzo titánico, pero la convicción estaba ahí. No podía consentir que Janusz sacrificara su vida, su futuro, su nombre, por alguien como ella. El dolor que sentía era irrelevante ante esa certeza. Pero cuando levantó los ojos, la mirada de Janusz era un océano en calma donde brillaba una determinación inquebrantable. «No quiero ese futuro», dijo con voz firme. «No quiero seguir viviendo bajo los dictados de un padre que ha hecho de mi vida un instrumento. No quiero un matrimonio que no deseo, ni una herencia manchada de orgullo y desprecio. Lo único que sé con certeza es que no quiero perderte». Las lágrimas brotaron sin permiso en los ojos de Katarzyna. Quiso hablar, pero un nudo en la garganta se lo impidió. Se llevó una mano al pecho, como si el dolor físico fuera más soportable que el emocional. Janusz se inclinó hacia ella, sus ojos fijos en los suyos. «No puedo obligarte a quedarte», prosiguió, la voz suavizada. «Pero sí puedo decirte que no me iré, que estoy dispuesto a enfrentar lo que sea. No puedo ni quiero vivir fingiendo que nada de esto ha pasado». Las lágrimas rodaron libres por las mejillas de Katarzyna. Se levantó de golpe, cruzó la sala como si buscara escapar de aquella confesión que amenazaba con desbordarla. Pero al llegar a la ventana, sus fuerzas la abandonaron. Se apoyó contra el marco, los hombros temblando. Janusz se acercó despacio. No la tocó. No dijo más. Fue ella quien, al fin, giró el rostro hacia él, la mirada empañada y llena de una ternura y un dolor que ya no podía contener. «He intentado no sentir esto», susurró. «He luchado contra lo que despertas en mí desde el primer día. Por orgullo, por miedo, por saber que no podía permitirme soñar con algo así. Pero ya no puedo negarlo. Cada palabra era una liberación, una catarsis que la atravesaba. «Te amo, Janusz», dijo al fin, la voz temblando. «Te amo como nunca imaginé que podría amar a nadie. Y eso me asusta más que cualquier otra cosa». El corazón del príncipe latió con fuerza. La distancia entre ellos desapareció en un instante. No hubo palabras, solo una mirada que lo dijo todo. Pero antes de que pudiera acercarse más, un pequeño sonido los interrumpió. Desde el umbral, Nicolás, adormilado, los observaba con ojos soñolientos. En su manita cerrada sostenía el medallón de plata que Janusz le había regalado. Con paso torpe, se acercó a su madre, luego a Janusz. Sin decir nada, alzó el medallón hacia él, con un gesto que no necesitaba explicación. Janusz tomó el objeto con cuidado, conmovido hasta lo más hondo. Se agachó frente al niño. «Gracias, pequeño valiente», susurró. El gesto,
inocente y puro, marcó un nuevo lazo entre los tres. Katarzyna, de pie detrás de su hijo, sonreía entre lágrimas. Pero la tregua fue breve. Esa misma tarde, cuando el sol apenas había cruzado el cenit, un jinete llegó a la casa de campo con aire apresurado. Traía un mensaje urgente. János lo recibió en la entrada. El rostro del mensajero estaba pálido. «Mi señor», dijo jadeando, «el gran duque ha movido influencias. Las autoridades locales han emitido una orden de arresto contra la señora Zielinska. La acusan de seducir y corromper al heredero del ducado». La noticia cayó como un golpe brutal. János sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. La amenaza ya no era un juego de rumores. Era real, legal, inminente. Sin perder un instante, se volvió hacia la casa. Sus pasos resonaron en el suelo de madera. «Debemos regresar a la ciudad», declaró con la mirada encendida, «y enfrentar esta acusación públicamente». El amanecer cubría Varsovia con una luz pálida, gris como el acero. La ciudad aún se desperezaba bajo un cielo encapotado cuando el carruaje de János cruzó los portones del palacio. Habían viajado toda la noche desde la casa de campo. Ni el cansancio ni el frío habían sido capaces de detener al príncipe. Su resolución era un escudo que no mostraba grietas. A su lado, Katarzyna mantenía el rostro sereno. Había aceptado el regreso a la ciudad con la misma entereza con la que había enfrentado cada adversidad. No era la sumisión lo que la guiaba, sino una profunda voluntad de proteger a su hijo y de no permitir que la mentira manchara lo poco que le quedaba. Su honor. El niño, envuelto en mantas gruesas, dormía en brazos de su madre. János lo había acomodado cuidadosamente antes de entrar en los muros que pronto serían escenario de una batalla que no podía eludir. El Consejo Extraordinario se había convocado con urgencia. Las noticias del regreso del príncipe y de la inminente defensa pública de la mujer que tanto escándalo había generado, se habían propagado como fuego en la corte. Los aliados del gran duque se movilizaban, ansiosos por reafirmar su poder. Pero también había murmullos entre los jóvenes nobles, una inquietud que llevaba tiempo gestándose, y que ahora, con la valentía de János, encontraba un eco inesperado. El gran duque, imperturbable en apariencia, presidía el gran salón donde se celebraría la audiencia. Vestía su manto de armiño, y su expresión era la de un monarca acostumbrado a imponer su voluntad sin resistencia. Sin embargo, en la rigidez de su postura se adivinaba la sombra de la preocupación. El salón se llenó con rapidez. Las columnas doradas y las lámparas de cristal no lograban disipar la atmósfera cargada de tensión. Los cortesanos, ataviados con sus mejores galas, ocupaban sus lugares murmurando entre sí. Algunos esperaban un espectáculo, otros un ajuste de cuentas. Todos sabían que aquella mañana se decidiría más que el destino de una mujer. Cuando János entró, acompañado por Katarzyna y un pequeño grupo de aliados discretos, el murmullo se transformó en un murmullo denso. El príncipe avanzó con la cabeza erguida. Llevaba un traje sobrio, de terciopelo oscuro, sin adornos innecesarios. Su presencia imponía respeto. Katarzyna caminaba a su lado, el rostro pálido pero sereno. Vestía un sencillo vestido azul oscuro, el cabello recogido con cuidado. A cada paso sentía las miradas clavándose en ella como puñales, pero no permitió que sus manos temblaran. No por orgullo, sino por la necesidad de mostrarse digna ante quienes la habrían querido ver humillada. El gran duque abrió la sesión con voz grave. «Nos encontramos aquí para esclarecer las acusaciones que pesan sobre la señora Zielinska», anunció. «Acusaciones de seducción y corrupción contra el heredero del ducado». Un murmullo aprobador,
recorrió las filas de los aliados del duque. Pero János dio un paso al frente. Su voz resonó con una firmeza que enmudeció la sala. «Mi padre omite mencionar que tales acusaciones son falsas», dijo, «y que son el resultado de una intriga vergonzosa, destinada a destruir la honra de una mujer inocente y forzar mi obediencia». El salón enmudeció. Nadie había esperado un desafío tan directo. El gran duque enarcó una ceja, pero no interrumpió. «He venido a presentar ante este consejo», continuó János, «la verdadera historia de la familia Zielinski. Mi padre bien sabe que su ruina fue causada por la avaricia de ciertos nobles corruptos. Su encarcelamiento, injusto. Su hija, obligada a luchar por sobrevivir, ha sido víctima de la miseria y del desprecio de aquellos que ahora se atreven a juzgarla». El príncipe giró ligeramente la cabeza hacia Katarzyna. Sus ojos se encontraron por un instante. Ese contacto silencioso le dio la fuerza para continuar. «Cuando encontré a esta mujer, no vi en ella a una seductora. Vi a una madre desesperada, rogando por la vida de su hijo frente a los muros de este mismo palacio. ¿Quién entre ustedes puede decir que habría actuado de otro modo?» Su mirada recorrió el salón. «Mi relación con ella no ha sido de corrupción, sino de humanidad, de respeto, y sí, de afecto profundo, que no me avergüenza confesar». Un murmullo se elevó entre los jóvenes nobles. La franqueza de János los sorprendía y los conmovía. Era la voz que muchos habían deseado escuchar. La voz de un heredero que no temía al poder establecido. Los aliados del gran duque no tardaron en reaccionar. Uno de ellos, un conde de rostro adusto, se levantó. «El príncipe pretende confundirnos con palabras emotivas», replicó. «Pero la ley es clara. La moral de nuestra casa no puede ser puesta en entredicho por la presencia de una plebeya». Katarzyna se puso en pie. Su voz, serena pero firme, resonó en el salón. «No busco vuestra aceptación», dijo. «Solo pido justicia. No he seducido a nadie. No he buscado manchar el nombre de ninguna casa. He amado y protegido a mi hijo. Y si hoy estoy aquí, es porque me niego a permitir que las mentiras me condenen». Su testimonio, sencillo y sincero, caló hondo. Algunos de los nobles más jóvenes inclinaron la cabeza en señal de respeto. Entre las damas presentes, varias intercambiaron miradas de complicidad y simpatía. El debate continuó. Los partidarios del gran duque insistían en la necesidad de mantener el decoro. Los aliados de János, cada vez más numerosos, defendían la verdad que se había revelado. Con cada argumento, la presión sobre el gran duque aumentaba. Era evidente que la acusación había sido una maniobra política, y la valentía de János, sumada a la dignidad de Katarzyna, había logrado que muchos cambiaran de postura. Tras horas de discusión, el tribunal se retiró a deliberar. El salón quedó en un tenso silencio. János permanecía junto a Katarzyna, su mano cerca de la suya, sin tocarla, pero ofreciéndole todo su apoyo. Cuando el consejo regresó, el presidente del tribunal se adelantó. «Tras deliberar cuidadosamente, hemos llegado a un veredicto unánime», anunció. «Las acusaciones contra la señora Zielinska carecen de fundamento. Es absuelta de todo cargo. Además, este consejo exige que se restituya el honor de la familia Zielinski, injustamente mancillado». Un suspiro colectivo recorrió el salón. Los jóvenes nobles aplaudieron discretamente. Los aliados del gran duque se quedaron en silencio, algunos con el rostro sombrío. El gran duque, visiblemente contrariado, se levantó con rigidez. No podía revertir la resolución, y comprendía que había perdido no solo la batalla,
sino gran parte de su influencia. Janus se adelantó una vez más. Sus ojos brillaban con una emoción contenida. «Hoy he elegido dónde está mi lealtad», declaró. «No con un título vacío, ni con las cadenas de una herencia que no deseo. Mi lealtad está con esta mujer y con el futuro que deseo construir junto a ella». El silencio que siguió fue profundo. Luego, entre los asistentes, se elevó una oleada de murmullos, esta vez de aprobación. El príncipe había hablado, y su elección no dejaba lugar a dudas. El camino hacia una nueva vida se abría ante ellos. El eco de las últimas palabras de Janus aún resonaba en el salón, cuando el consejo se levantó solemnemente. La resolución había sido tomada, y aunque la aceptación del gran duque había sido forzada por las circunstancias, su asentimiento bastaba para cerrar la sesión. Los nobles se dispersaban lentamente, unos con rostros pensativos, otros con miradas cargadas de un respeto renovado hacia el joven príncipe. Catarsina permanecía en pie, la respiración aún agitada. El peso de la tensión acumulada durante la audiencia comenzaba a disiparse, dejando en su lugar una mezcla de alivio y de incredulidad. La mano de Janus buscó la suya, firme, cálida. No necesitaban palabras. En aquel gesto estaba contenida toda la promesa de un futuro que, por primera vez, se abría ante ellos sin la sombra de la injusticia. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de gestiones discretas. El gran duque, aunque vencido, se mostraba prudente. La presión de la nobleza joven y de un número creciente de voces favorables a la causa de Janus lo mantenía a raya. No podía permitirse una nueva confrontación pública. Y así, cuando el príncipe anunció su decisión de formalizar su unión con Catarsina, el duque no intentó detenerlo. La ceremonia se organizó con sencillez, como correspondía a un acto que no buscaba ostentación, sino autenticidad. Se celebraría en la capilla privada del palacio, un pequeño recinto de piedra blanca y vitrales antiguos que filtraban la luz con una dulzura casi irreal. El día amaneció claro, con un cielo límpido que parecía presagiar un nuevo comienzo. Los invitados eran pocos, nobles jóvenes que habían respaldado a Janus, algunos aliados sinceros, y el círculo más íntimo de quienes habían seguido la historia de Catarsina con respeto. El gran duque asistió, rígido y contenido, sin pronunciar palabra durante la ceremonia. Catarsina vestía un sencillo vestido de muselina marfil, adornado solo con un lazo azul en la cintura. El cabello, recogido en un peinado elegante pero sobrio, enmarcaba su rostro iluminado por una emoción que no necesitaba artificios. En sus ojos brillaba una mezcla de felicidad y de reverencia por el momento que estaba por vivir. Janus la esperaba al pie del altar, sereno, vestido con una casaca azul oscuro y un medallón familiar que pendía discretamente sobre su pecho. No llevaba corona, ni capa de armiño. Había renunciado a los símbolos de un poder que ya no deseaba imponer, pero en su porte había una nobleza aún más profunda, la que nace de la libertad conquistada. Nicolás, completamente recuperado, fue quien abrió la breve procesión, llevando en sus pequeñas manos el medallón que Janus le había regalado y que ahora, de manera simbólica, llevaría consigo durante la ceremonia. El niño caminaba con una mezcla de solemnidad y alegría que arrancó sonrisas entre los presentes. La ceremonia fue breve y cargada de significado. Cuando Janus tomó la mano de Catarsina y pronunció sus votos, su voz no vaciló. Cada palabra era un compromiso que nacía de lo más profundo. Y cuando ella respondió, con la voz templada por la emoción, todos comprendieron que aquel no era un matrimonio de conveniencia, sino la unión de dos almas que habían encontrado refugio la una en la otra. El beso que selló la ceremonia fue tierno,
cargado de una intimidad que hizo que algunos de los asistentes apartaran la mirada con respeto. Nicolás, sin entender del todo la solemnidad del momento, corrió a abrazarlos con la espontaneidad que solo un niño conoce, provocando una carcajada que rompió la tensión y llenó la capilla de una alegría pura. Los meses que siguieron fueron un bálsamo para las heridas del pasado. Con la llegada de la primavera, Janus y Katarzyna se trasladaron de nuevo a la casa de campo. Allí, lejos de las intrigas de la corte, encontraron la paz que tanto habían anhelado. La naturaleza parecía renacer a su alrededor. Los árboles, antes desnudos, desplegaban hojas nuevas. Los jardines se llenaban de flores que perfumaban el aire con su fragancia delicada. Los días se alargaban, bañados por una luz dorada que envolvía cada rincón de la casa. La vida cotidiana en aquel refugio se tejía con hilos sencillos pero profundos. Janus dedicaba tiempo a tareas que antes habría considerado triviales. Cuidaba del jardín, reparaba muebles, aprendía a preparar infusiones para las noches frescas. Katarzyna, por su parte, volvía a disfrutar de los pequeños placeres: leer a Nicolás bajo el sol, preparar dulces caseros, coser ropas nuevas para su hijo. Su amor, forjado en la adversidad, había alcanzado una madurez serena. Las cicatrices no desaparecían, pero ya no eran un peso. Eran el testimonio de lo que habían superado juntos. Las noches compartidas frente al fuego, las conversaciones prolongadas bajo el cielo estrellado, eran momentos que atesoraban con una intensidad que solo quienes han conocido la pérdida pueden comprender. Janus había renunciado a los privilegios superficiales de la corte sin mirar atrás. En la casa de campo había descubierto una libertad que jamás imaginó posible. Cada gesto cotidiano, cada caricia furtiva, cada palabra compartida con Katarzyna eran afirmaciones de una vida elegida, no impuesta. Nicolás crecía sano y feliz, su risa llenando la casa. El vínculo entre el niño y Janus se había vuelto profundo. Era un padre para él en todo, salvo en el nombre. Y en los ojos del pequeño se leía una confianza absoluta, un amor que no conocía distancias ni reservas. Fue en una de esas tardes de primavera, cuando los jardines estaban en pleno esplendor, que Katarzyna se detuvo a contemplar una escena que quedaría grabada en su memoria para siempre. Desde la galería de la casa, observaba a Janus y a Nicolás jugar bajo el sol. El príncipe había dejado de lado sus tareas para dedicarse por completo a su hijo adoptivo. Corrían entre los rosales, lanzaban pequeñas pelotas de tela, reían con una complicidad que desbordaba el corazón. Katarzyna, apoyada en la columna, sentía cómo su pecho se llenaba de una ternura inmensa. Había recorrido un largo camino desde aquella noche en que, cubierta de nieve, había implorado a las puertas del palacio. No era la vida que había soñado, porque nunca se habría atrevido a soñarla. Era mucho más. El sol doraba los cabellos de Janus, y el sonido de la risa de Nicolás resonaba entre los árboles en flor. En ese instante, comprendió con una certeza absoluta que el amor que había nacido de la compasión y del sacrificio había desafiado todas las barreras, todas las convenciones, y que se había convertido en el centro mismo de sus vidas. Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos que te haya emocionado tanto como a nosotros al contarla. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué te pareció la historia? Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y qué fue lo que más te gustó. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le pones? Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un like como muestra de apoyo.
Eso nos motiva mucho a seguir creando y compartiendo más historias llenas de emociones y aprendizajes. Y antes de despedirnos, queremos recordarte que en la pantalla final aparecerá una recomendación de otra historia emocionante y encantadora. Si quieres disfrutarla, solo haz clic en el video. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos en la próxima historia.